Momento en buenas horas para conocer la actualidad del comercio y el consumo en Canarias con David Mille, precisamente director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, encantado de saludarte. Igualmente, y de hablar enseguida de comercio y consumo, pero antes, supongo que como es la noticia, ¿no?, de la que todos estamos hablando desde el día de ayer, no sé a dónde le pilló a David Mille pues el fallecimiento del Papa, ¿no? Que independientemente, ¿no?, de que, pues bueno, uno pueda ser religioso, ¿no? Estamos hablando de una figura muy, muy reconocida, ¿no?, en la historia de, bueno, nuestra historia reciente y claro, no sé dónde le pilló bueno, cómo recibe esta noticia, sabiendo también, pues que la salud del Papa no pasaba por sus mejores momentos. Pues mira, yo me enteré ya en el despacho, me mandaron un mensaje para decírmelo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, si bien como dices, pues ya tenía bastantes problemas de salud, la verdad es que por un momento me sorprendió porque creo que el día antes estuvo en Roma, en el Vaticano, estuvo, incluso salió al balcón del Vaticano para dar la bendición y demás. Y bueno, pues la verdad es que lamentar sinceramente su fallecimiento porque yo creo que la figura de Francisco va más allá de lo que son las creencias y los sentimientos religiosos. Yo creo que es una figura fundamental en los últimos años por la forma, sobre todo en la que él planteó su pontificado, ¿no? Respecto a, pues, esa primar la ayuda a los necesitados, la solidaridad, es decir, valores que a veces a todos se nos olvidan y que él se encargaba de recordarnos, pues, día a día, ¿no? Por lo tanto, pues, lamentar sinceramente su fallecimiento, la verdad. Sí, sin duda. La verdad que, como bien dice David Mille, pues bueno, esa figura, ¿no?, independientemente de que uno puede ser católico o no, ¿no? Pues se observaba, ¿no?, que también pues quería un cambio. Y es más, puso su vista, ¿no?, en Canarias, y así se lo comunicó también el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, su intención de visitar el archipiélago por el drama migratorio, ¿no? Uh -huh. Y esa visita, pues, tristemente nunca se pudo dar, sobre todo por el empeoramiento de la salud, ¿no?, y también motivos de agenda, pero estaba claro que era uno de los objetivos también que visitara Canarias, porque tampoco nunca visitó España en su trayectoria de 12 años, que también fue una de las visitas pendientes que tuvo. Correcto, sí, sí. Yo creo que además, si uno estudia un poco su biografía, yo creo que ya desde que él ocupaba el puesto de arzobispo de Buenos Aires, ya desde un principio se veía claro cuál era su prioridad respecto a, pues, estar siempre al lado de los necesitados, siempre al lado de los que realmente necesitan ese apoyo. Y bueno, y al final esos son, pues, un poco también los fundamentos del origen de la Iglesia Católica, ¿no? Ayudar al necesitado, ayudar al que realmente tiene problemas, y yo creo que en ese sentido la verdad es que su pontificado ha sido ejemplar. Una pena que no haya podido venir a Canarias, porque yo creo que además tenía la firme intención de venir, porque siempre le afectó mucho la situación de los inmigrantes irregulares, ¿no? Sin duda. Bueno, pues después de este, no, pregunta también normal, ¿no?, teniendo en cuenta que por la actualidad así nos obliga también a hablar de este asunto, vamos a hablar ahora sí con asuntos relacionados, ¿no?, con la actividad de David Mille, que yo creo que quizá uno de los más cercanos es la Semana Santa, ¿no? Hemos pasado por una Semana Santa, supongo que datos todavía, digamos, en firme no tendrán, pero ¿cómo ha sido la Semana Santa para el comercio y el consumo en Canarias? Bueno, yo creo que como sabes, en Canarias el comercio está íntima y directamente ligado a la actividad turística. Esto significa que cuando el turismo va bien, pues el comercio en Canarias va bien, y cuando el turismo arroja las cifras espectaculares de visitantes que está arrojando ahora mismo, pues el comercio en Canarias también lo nota. ¿Por qué? Pues porque sube el índice de confianza del consumidor, sube el tráfico de personas en las zonas comerciales, y eso al final pues redunda en el, digamos, aumento del índice de confianza del comerciante, del empresario, que es lo que aquí cuenta, ¿no? Es decir, el empresario ve que la gente entra en su tienda, que las ventas aumentan, y por lo tanto pues su índice de confianza sube y le permite pues igual aventurarse a contratar personal, aventurarse a innovar en su comercio. Por lo tanto, yo creo que al ser en este caso el comercio un eslabón más de la cadena de actividad turística, pues las cifras, como tú dices, no las tenemos todavía, pero yo estoy convencido de que serán buenas, porque el nivel de visitantes en Canarias está siendo espectacular y está batiendo auténticos récords.
Claro, luego también tenemos lo sucedido, ¿no?, en Tenerife con la huelga del sector de la hostelería y, bueno, en este caso no sé de qué manera ha afectado o si ustedes han tenido alguna conversación, ¿no?, con las patronales, con todos aquellos que se vieron involucrados, ¿no?, en ese momento también de tensión en Semana Santa, y si esto también ha podido afectar también, pues, al comercio o al consumo, teniendo en cuenta que, claro, menos personal, pues también a lo mejor más problemas. Nosotros no hemos recibido ninguna incidencia, no hemos visto que la huelga en el sector de la hostelería en la isla de Tenerife en Semana Santa haya afectado especialmente al tejido comercial, porque al contrario, ¿no? Puede que incluso pues, ese tráfico generado por las personas en el sur, los visitantes sobre todo de las zonas turísticas, pues incluso puede haber beneficiado al sector comercial. No obstante, no tenemos ninguna incidencia registrada, ni los empresarios ni el tejido empresarial de las zonas turísticas nos ha informado de que haya habido especiales incidencias derivadas de la huelga de hostelería. Claro, pero sí supongo que hay preocupación, ¿no?, en áreas como la suya, teniendo en cuenta que una huelga de este tipo pues, puede afectar directamente al sector turístico e indirectamente o a posteriori también al sector comercial, donde pues, se puede ver que a lo mejor pues, hay una ausencia de turistas por saber y conocer que al lugar a donde se dirigen, pues a lo mejor no van a tener los servicios que ellos pagan. Evidentemente, es decir, un sector que vive del turismo y que vive sobre todo de la atención al cliente y a las personas que nos visitan, evidentemente siempre es muy sensible o más sensible de lo normal a este tipo de incidencias. De todas maneras, la huelga es un elemento más de la relación laboral en cualquier sistema, y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es articular las medidas, sobre todo para garantizar que los visitantes se van a ver lo menos afectados posibles. Pues hay que establecer unos servicios mínimos que sean pactados, hay que evitar sobre todo pues que se dé una mala imagen o una imagen que pueda afectar al destino, pero desde luego el derecho de huelga es un derecho reconocido y por lo tanto pues hay que asumirlo como tal y tratar de que tenga las menores consecuencias posibles, ¿no? Y considera que se puede salir de esta situación, sobre todo porque veíamos, por ejemplo, que el fin de semana el Partido Socialista incluso señalaba, ¿no?, a la, no sé, escasa importancia, ¿no?, que tuvo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en esas conversaciones porque no pudo, digamos, anular esa huelga, ¿no? Si ni siquiera el presidente puede limar asperezas entre patronales y sindicatos, parece que todo esto está enquistado. No sé hasta qué punto esto podría ser perjudicial o empeorarse de cara al futuro. Yo me imagino que finalmente se llegará a un acuerdo, y creo además que el acuerdo no está tan lejano. Basta acudir a lo que ocurrió en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en la que las posiciones estaban igual de enquistadas en un momento inicial y finalmente se llegó a un acuerdo. Yo creo que el papel del gobierno de mediador ha sido el papel que tenía que asumir el gobierno. Lo que pasa es que las mediaciones no siempre tienen resultados, a veces funcionan y a veces no. Lo importante es mediar y hacer todo lo posible para que las partes lleguen a un acuerdo, pero al final cada parte negociadora es soberana, se someten los acuerdos a votación y si la votación no sale a favor, pues hay que asumir el resultado, ¿no? De todas maneras, yo soy optimista y yo creo que finalmente se podrá llegar a un acuerdo, porque las posiciones siempre parten de posturas muy alejadas, pero al final los acuerdos siempre se alcanzan, ¿no? Bueno, todo esto con la vista puesta, lo digo también porque hemos salido de la Semana Santa, pero no sé si se han dado cuenta, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, que la próxima semana tenemos otro puente. Con el 1 de mayo, que es jueves, el viernes, muchos a lo mejor pues tendrán la posibilidad de hacer un puente, y tenemos otra vez 4 días para bueno, viajar, para consumir y para también, pues, bueno, en esa economía circular que el dinero fluya, ¿no? Sí, sí. Yo creo que además ahora en el Puente de Mayo son fechas importantes, sobre todo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que tiene sus fiestas, tiene las fiestas de mayo. Precisamente ayer estábamos presentando con el Ayuntamiento y el Cabildo el programa de las fiestas de mayo en el que nosotros también colaboramos. Y bueno, yo creo que en general nosotros somos optimistas, nosotros palpamos el sentir de los comerciantes en la calle. Yo creo que los comerciantes también son optimistas. Esperemos que el tiempo mejore, porque la verdad es que hoy en Santa Cruz ha amanecido
un poco nublado y lluvioso, pero vamos, yo creo que el mayo es un mes maravilloso para salir a la calle, para comprar, para consumir, para poder ver nuestras ciudades y nuestras zonas comerciales, y yo creo que al final pues estos puentes, estos días festivos favorecen que haya tráfico de personas en las zonas comerciales, que al final es lo que a todos nos preocupa, ¿no? Bueno, si hablamos de la economía, ¿han visto o detectado alguna grieta en el sector por la inestabilidad económica, por los aranceles, por todo lo que ha generado Donald Trump? Lo digo porque, por ejemplo, en la cesta de la compra se ha notado un incremento en varios productos. Es más, incluso en algunos supermercados se nota ausencia de algunos productos, no sé si por esa pelea arancelaria, pero no sé si los comerciantes le han dicho algo a David Milli o empiezan a notar también que esto, pues a lo mejor no va del todo bien. A ver, yo creo que más que la sensación de que no va del todo bien, la sensación que hay sobre todo es de incertidumbre, ¿no? Yo creo que los factores externos de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la macroeconomía, tienen una clara incidencia en el nivel de certidumbre o de incertidumbre del empresario. Y evidentemente, pues en el sector del comercio pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay numerosas circunstancias externas que el hecho de que nosotros vivamos en una región ultraperiférica con los problemas de conectividad y los problemas logísticos que tenemos, pues a nosotros nos afecta más directamente, ¿no? Se encarece el transporte de mercancías, se encarecen las rutas logísticas, se encarecen las importaciones y por lo tanto la incertidumbre del comerciante ante todas estas cuestiones aumenta. ¿Qué pasa si la incertidumbre aumenta? Pues que, como decíamos al principio, el índice de confianza baja y por lo tanto se retrae la actividad porque se procura adoptar el menor número de riesgos posibles. Nosotros ahora mismo es un momento muy inicial de todo esto que está sucediendo con los aranceles, sobre todo porque ya has visto que no hay una orientación clara, un día se dice una cosa, otro día se dice que se va a suspender porque se va a llegar a un acuerdo, otro día se inicia una negociación, otro día se vuelve a suspender. Yo creo que en este momento lo mejor que puede pasar es que mantengamos la calma, que tengamos confianza en que finalmente este tipo de, digamos, batallas, entre comillas, perjudican a todos, perjudican a los grandes, perjudican a los pequeños, perjudican a todo el tejido empresarial, perjudican incluso las relaciones macroeconómicas y por lo tanto yo lo que recomiendo pues es esperar, es tener confianza y ver cómo se acaba desenvolviendo todo, ¿no? Claro, sí, sí, como bien dice David Mille, las idas y venidas, ¿no?, de Donald Trump está haciendo que hasta la bolsa pues no confíe, ¿no?, en una potencia mundial como es Estados Unidos, que aún, pues a lo mejor echando atrás esas medidas puestas en un momento o pausándolas, no se fía. Y claro, si la economía se resiente, pues todo al final está concatenado y llegamos a un punto donde la situación se puede empeorar. Pero en el caso, por ejemplo, de restauradores, hemos visto las últimas semanas varios artículos en prensa donde se empieza a observar que muchos empiezan a cerrar. Recuerdo ver uno, creo que era en Canarias 7, donde un restaurante, creo recordar que se llamaba El Rincón de Paqui, que llevaba muchísimos años, no sé si 15 o 20 años, cerraba, pero por falta de personal. No encuentra personal y asegura que, claro, teniendo en cuenta que cada vez cuesta más encontrar personal, que luego también los precios pues suben por todos lados y tampoco puede subir demasiado la factura final para el cliente, esto al final creo que se convierte en un círculo vicioso que no sé de qué manera también los restauradores pueden llevar a cabo. Bueno, sí es cierto que nosotros tenemos identificado en lo que es el sector, yo no hablo ya solo del sector comercial, hablo de todo lo que sucede en un espacio físico delimitado de una zona comercial abierta, en la que, como tú bien dices, pues hay restauración, hay hostelería, hay comercio, hay ocio. Sí es verdad que tenemos identificado que hay dos problemas que hay que afrontar. Uno es el problema del relevo generacional, que yo creo que afecta sustancialmente y es parte sustancial de esto que tú estás comentando, sobre todo en las islas no capitalinas. Y tenemos un problema de que la oferta formativa FP y FP Dual en materia pues, de comercio, de desarrollo de actividades demandadas en nuestras zonas comerciales abiertas, hay que adecuarla. Hay que adecuarla pues, a un nuevo tipo de consumidor, hay que adecuarla a lo que realmente demanda
el sector de hostelería, de comercio y demás, y en este sentido estamos trabajando, ¿no? Respecto al relevo generacional, vamos a encargar un estudio a través del Observatorio de Comercio que nos diga precisamente cómo, qué números movemos, qué cifras estadísticas hay respecto a la clara falta de relevo generacional, en qué medida está esa falta de relevo generacional vinculada al envejecimiento de la población en las islas no capitalinas, qué medidas se pueden articular para conectar la oferta y la demanda, pues, de locales, como tú dices, que quedan cerrados, restaurantes que quedan cerrados, cómo conectar a personas que pueden estar interesadas en coger esos negocios con personas que por falta de relevo generacional o por edad o por las razones que sean los cierran, y sobre todo, que es un tema que nos preocupa bastante, cómo adaptar la oferta de cursos de FP y FP Dual a las necesidades reales del sector del comercio y del sector servicios en general. En este sentido, en mayo presentaremos una consultoría que hemos encargado, una asistencia externa muy completa sobre la situación real de la oferta de FP y FP Dual en el comercio respecto a lo que se hace en otras comunidades autónomas, desarrollar un catálogo que nosotros le podamos ofrecer a educación y a empleo sobre los cursos que entendemos se necesitan en el sector del comercio para poder cubrir y para poder generar puestos atractivos para que sean ocupados por jóvenes o por desempleados o por gente que se quiera formar y quiera trabajar en el sector servicios. Y yo creo que mayo va a ser un mes importante para poder dar noticias y poder conocer los avances que hemos podido hacer en este sentido, ¿no? Claro, una vez que se conozcan los resultados de ese observatorio, daría tiempo para preparar o habilitar, ¿no? Esa formación para el siguiente curso. Estaríamos hablando ya de otro curso más que habría que esperar. Bueno, yo creo que estamos hablando de medidas estructurales que llevan un tiempo, ¿no? Claro. Es decir, esto no son medidas coyunturales que tú las puedas implantar de la noche a la mañana. Yo creo que primero tenemos que analizar los resultados de ese estudio. Hay que consultarlo con el sector, evidentemente. Sabes que nosotros no hacemos nada sin consultarlo con los sectores afectados, y también hay que hablarlo con las consejerías que realmente tienen las competencias en la materia, que en este caso son empleo y es educación, ¿no? Pero yo soy bastante optimista. Yo creo que si no es para este año, para el año que viene sí podrá haber avances significativos en este sentido, porque una vez conocidos los resultados del estudio, las posibilidades son inabarcables, ¿no? Se pueden establecer convenios con el sector privado, convenios con los centros formativos, convenios con las empresas. Es decir, yo creo que las posibilidades son muy amplias. Lo que pasa es que ahora habrá que estudiar y determinar las que sean más adecuadas para la situación real del sector de servicios en Canarias. Enseguida hablaremos también de esas ayudas, ¿no? Que pues, otorgan, ¿no? A la dinamización de zonas comerciales abiertas, pero como hace un instante también nos hablaba David Mille, ¿no? De las fiestas de mayo y también de Santa Cruz. Una de las quejas que hemos visto y que pues, ha abierto el debate es enfrentamiento, digamos, pues, sector empresarial con el ayuntamiento por la apertura dominical. ¿Qué postura tiene David Mille o qué opinión tiene al respecto de este asunto? A ver, nosotros respecto al debate, porque yo creo que eso no ha sido un conflicto, yo creo que es un debate que además nosotros como administración competente para decidir las propuestas de los ayuntamientos respecto a la ampliación de las zonas de gran afluencia turística, su reducción o la implantación de nuevas zonas de gran afluencia turística, es un debate que vemos en todos los municipios canarios muy a menudo. Lo que pasa es que en este caso, pues al ser la capital, pues ha saltado a los medios de comunicación y demás, pero yo creo que es un debate sano. Nosotros en todo momento nos hemos posicionado a favor del consenso. Yo creo, no obstante, que es un debate en el que faltan algunos elementos. Yo creo que no se puede empezar la casa por el tejado. Yo creo que limitarse a debatir la apertura dominical o no en una ciudad no es el debate que soluciona los problemas del comercio de una ciudad. Yo creo que hay que hablar de otras muchas cosas. Hay que hablar de movilidad, hay que hablar de las apetencias, los gustos de los turistas, de qué tipo de ciudad los turistas que nos visitan, de cuáles son las apetencias de los habitantes de esa ciudad, de cuál es el nivel adquisitivo de los habitantes de esa ciudad, de cuál es la media de gasto de los turistas. Es decir, yo creo que tiene que ser un debate amplio que se debe generar además con datos.
No se puede plantear un debate sobre el futuro económico de una ciudad sin datos que respalden si hay que abrir más, hay que abrir menos, si hay que adoptar medidas complementarias a esos días de apertura. Es decir, yo creo que es un debate muy amplio que se genera en todas las ciudades y que en cada ciudad se articulan los consensos necesarios. En algunas, yo pongo por ejemplo, pues los Llanos de Aridane, se planteó este mismo debate hace algunos meses y finalmente se decidió no ampliar la zona de gran afluencia turística. Fue incluso el propio ayuntamiento el que tomó la iniciativa y después, al ver que no generaba consenso, decidió retirarla. Ha pasado también en Puerto del Rosario, es decir, es un debate que es recurrente y nosotros siempre estamos del lado del consenso. Estudiaremos la propuesta que finalmente articule el ayuntamiento, que como sabes pues tiene que ser aprobada en el pleno municipal. Solicitaremos los informes pertinentes y si hay una postura consensuada, pues desde luego nosotros siempre estaremos al lado del consenso. Yo decía conflicto porque nos decía Bas Mujir en este programa precisamente, dice, bueno, es que cuando maniobras de manera individual, sin consultar ni siquiera con las partes afectadas, pues lógicamente, claro que se abre un conflicto, ¿no? Entonces, claro, de ese debate, sobre todo ellos se quejaban de que no se hubiese mantenido. Sale una noticia, se enteran por los medios y de repente te encuentras con que a lo mejor pues, quieren abrir los domingos sin consultar ni siquiera al sector. Claro. Bueno, yo de todas maneras creo que ahora el 6 de mayo hay una mesa, se va a celebrar una mesa de comercio en el ayuntamiento, mesa a la que además nosotros también estamos convocados. Y yo creo que ese es el foro perfecto para generar debates y para que cada uno pueda exponer su postura, ¿no? En esa mesa entiendo que estarán pues todos los agentes del comercio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y creo que ese es el foro adecuado para debatir y para poder ser capaces todos esos agentes de generar una propuesta que puedan elevar al gobierno de Canarias para que nosotros podamos resolverla. Desde luego, yo creo que el debate es sano, yo creo que está muy bien que en las ciudades se debata sobre el futuro, sobre el camino que queremos seguir, y desde luego estoy convencido que finalmente se podrá llegar a un acuerdo que satisfaga a todo el mundo. Muy bien. Bueno, como decía antes, conceden, desde comercio, ¿no? Conceden ayudas por valor de casi 800.000 euros para la dinamización de las zonas comerciales abiertas, ¿no? Con esto entiendo que dentro de esas premisas, ¿no? Que escuchábamos a David Mille, ¿no? Que el principal objetivo de 2025 era pues dinamizar las zonas comerciales de Canarias, se puede conseguir con esta cuantía económica. Eso es una convocatoria que nosotros tenemos orientada a las asociaciones y a los representantes del tejido comercial de Canarias, en la que lo que les animamos es a que nos presenten proyectos que nosotros podamos financiar que, como tú bien dices, dinamicen las zonas comerciales abiertas de sus respectivos ámbitos territoriales, ¿no? Es una de las convocatorias más antiguas que tiene este centro directivo. Le hemos ido aumentando la dotación a medida que nuestro presupuesto ha ido aumentando. Y a través de esa convocatoria, junto con la partida propia de dinamización que tenemos nosotros, pues disponemos de aproximadamente 1,5 millones de euros para realizar acciones de dinamización que generen tráfico de personas en las zonas comerciales abiertas, que animen a la gente a salir a la calle, que pongan en contacto a los comerciantes con la gente, pues la mayoría de ellas pues se realizan en la vía pública, en contacto directo con los ciudadanos. Y bueno, la verdad es que los resultados siempre son muy positivos. A veces algunos se nos quejan porque evidentemente pues nuestro deseo sería poder hacer dinamizaciones en los 88 municipios de Canarias, pero lamentablemente pues las restricciones presupuestarias son las que son y cada año pues se trata de repartir y de cubrir el mayor número de municipios posible, ¿no? Pero bueno, indudablemente nos gustaría hacer más, pero bueno, yo creo que los resultados en general son bastante positivos. Bueno, pues tenemos que terminar y, como siempre, de manera también muy resumida. Como hemos hablado de comercio y consumo, hoy es el Día Mundial de las Tiendas de Discos. ¿Qué disco o qué CD compró David Mille en su momento que esperaba ansiosamente en su día? Esta pregunta no me la puedes hacer al final del programa porque soy un fanático de la música absoluto y nos podríamos pegar aquí 3 horas hablando del tema. A ver, mira, pues precisamente ayer o antes de ayer, el domingo creo recordar, salió un artículo en prensa sobre el auge y la caída de Dire Straits, que era un grupo de los años 80 que yo era un absoluto fanático de ellos, ¿no? Tenía todo su merchandising, todos sus discos, todos sus vinilos. Entonces, pues mira, ya que me recordó ese artículo
a Dire Straits, yo desde luego recomendaría comprarse algún vinilo o algún CD de cualquiera de sus discos. No se lo va a creer David Mille, pero yo estaba seguro de que uno de los grupos que le gustaba era Dire Straits, o incluso me habría atrevido a pensar que era Rolling Stone, pero por ahí van los tiros, no sé por qué me vino a la cabeza, digo, bueno, pues mira, más o menos, Se me nota. puede ser, puede ser. bueno, bueno, por la próxima ocasión ya tengo presente que hay esa conexión musical, porque a mí también me encanta hablar de música y hablaremos también pues de música en una siguiente Muy bien, charla, que siempre será un placer también salirnos un poquito del canal habitual. cuando quieras. Muy bien, David Mille, director general de Comercio y Consumo, muchísimas gracias como siempre y buen día. Venga, Gracias. gracias a ti, buen día a Hasta todos. luego.